Entonces eso me hacía súper feliz a mí, la merienda. Ese es un aliciente importante. A todos les hace feliz la merienda, profe. Qué pucha. Y la cena y el almuerzo. En fin, bueno, hoy vamos a terminar lípidos. Es la última parte que es la síntesis. Después vamos a empezar algo súper lindo que es toda la parte de los metabolismos más intensos, vamos a decir. Estos son metabolismos muy light todavía. Bueno, hoy vamos a hablar de la síntesis de los lípidos. Y lo primero que tenemos que hablar es de lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros como mamíferos, ¿verdad? Que tenemos ciertas estructuras en nuestras células y que esas estructuras son gobernadas por hormonas. Nosotros, la verdad, que tenemos así una forma muy particular de sintetizar lípidos, ¿verdad? En primer lugar, no tenemos enzimas capaces de realizar dobles enlaces. Por lo tanto, la síntesis de nuestros lípidos se basan en simple enlace, o sea, saturadas, grasas saturadas, y por otro lado el colesterol que tiene, vamos a decir, en su estructura pequeñas formaciones que van formando ciclos, porque sabemos que el colesterol tiene su estructura cíclica, ¿verdad? Vamos a empezar con lo más fácil que es son los ácidos grasos. Cuando nosotros tenemos exceso de acetilos, ustedes saben, para tener exceso de acetilos tenemos varios caminos. El primer camino, acá por ejemplo, ¿verdad? Dice, fíjense, la disminución de los niveles de glucosa en la sangre, por supuesto, la preparación para el ejercicio o las situaciones de estrés provocan la degradación de los ácidos grasos. O sea que yo tenía grasa corporal, pero que se fue degradando de acuerdo a situaciones fisiológicas, ¿verdad? Entonces, estoy en ayuna, por ejemplo. Vamos a suponer, ustedes se levantaron y no desayunaron todavía. Probablemente están con un ayuno de 12 horas, ¿verdad? Ahí se va a empezar a gastar porque ya ¿qué se terminó? A ver, díganme un poco, ¿qué se acabó en el hígado para que yo empiece ese glucagón? Porque vamos a, bueno, ¿cómo es el tema? Glucógeno, muy bien. ¿Verdad? Cuando bajan los niveles de glucosa en sangre, el glucagón actúa sobre el hígado, liberando glucosa a partir del glucógeno. También se podría utilizar la gluconeogénesis. Vamos a suponer que yo tenga un poco de lactato o un exceso de piruvato, etcétera. Se puede revertir, ¿verdad? Y se puede hacer gluconeogénesis. Puede ser, ¿verdad? O sea, no es nomás tan directo hacer gluconeogénesis, pero se puede. Y la otra situación es, hago ejercicio, obviamente estoy gastando, me voy a trotar, me voy a hacer, en fin, los ejercicios de gasto energético elevado. Y también el estrés. Bueno, esto ya se refiere a la adrenalina, ¿verdad? Porque durante el periodo de estrés, las situaciones de estrés se libera adrenalina y cortisol. Bueno, estas situaciones hacen que yo degrade los ácidos grasos. Muy bien, degrado, rompo el triglicérido, le adquiero los ácidos grasos me dan acetilos y los acetilos se unen con el oxalacetato y bueno, ciclo de Krebs, ¿verdad? Sí, es para obtener energía. Después también tenemos las situaciones que hablamos en la clase pasada, que de repente se degradan muchos ácidos grasos y eso sucede, por ejemplo, en los ayunos prolongados o las dietas cetogénicas, ¿verdad? En donde yo tengo nutrientes que no aportan hidrato de carbono o esos ayunos muy prolongados, por ejemplo, de 14 horas, 16 horas, en donde ya no me queda ni una reserva de hidratos de carbono, entonces voy a utilizar las grasas. Pero como normalmente estos ayunos van acompañados de señales hormonales y señales de citoquinas, se degrada de golpe los ácidos grasos. Y ahí es donde la persona se cansa porque no está teniendo energía. Entonces se desvía hacia cuerpos cetónicos. Ese es otro punto, ¿verdad? Los acetilos. Bueno, y
Ahora tenemos lo opuesto, ¿verdad? La presencia de un exceso de glucosa. Por supuesto, el exceso de glucosa es liberar, o sea, el exceso de glucosa libera insulina, muy bien. Existe lo que se llama glucógenogénesis, se va a formar glucógeno. Pero yo comí demasiado, comí, no sé, me pasé de la raya con los hidratos de carbono, ¿verdad? Me comí 5 luego, encima con cocido con leche y con azúcar oral. Desastre, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Me sobra glucosa, porque yo estoy sentada mirando la tele, ¿verdad? Y se degrada entonces la glucosa en el tejido adiposo, pero como yo estoy de reposo, el acetilo se desvía hacia la síntesis de ácidos grasos. O sea, si a mí me sobra acetilo y yo no necesito energía, entonces no va a seguir el camino del ciclo de Krebs, va a seguir el camino de el almacenamiento. ¿Cómo se almacenan los acetilos? En forma de ácidos grasos. Y el átomo, bueno, acá dice el origen, ¿verdad? Pero los átomos que van a conformar el ácido palmítico, que es el ácido que nosotros sintetizamos, que es que pasa lo siguiente, ¿por qué palmítico? Porque es un ácido graso mediano, ¿verdad? Tiene una buena cantidad de carbono, se ensambla con facilidad en los fosfolípidos y no es tan largo como por ejemplo uno de 22 carbono de 20 carbonos, ¿verdad? El ácido palmítico es el ácido clásico que producen las células humanas. Y yo necesito ensamblar de a dos, porque el ácido palmítico es un ácido graso par, saturado y tiene pares de carbono. Y bueno, todo empieza con el acetilo. Bueno, acá describe más o menos, acá se describe, ¿verdad? En los pasos. Ahora les voy a mostrar. Bueno, paso 1. ¿Cómo yo sintetizo un ácido graso? En primer lugar, le voy a necesitar a la biotina, que es la vitamina B8, B7, vitamina H también se le conoce, y una proteína fijadora de biotina. Una vez que yo tengo esas dos cosas, voy a adquirir anhídrido carbónico en forma de bicarbonato, ¿verdad? Así. Ven que es anhídrido carbónico, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito en primera instancia? Una proteína base, la biotina y carbono inorgánico. Estos tres elementos necesito. La enzima que se va a encargar de extraer este CO2, ¿verdad? Que se va a poner acá, en forma de carboxilo, se llama biotina carboxilasa o biotin carboxilasa, es la misma cosa. Para realizar esta función yo necesito ATP, ¿verdad? Y quiero que me digan acá en esta reacción, ¿el ATP funciona como donante de fosfatos o como fuente de energía? No es como donante, ¿no? Seguro. Energía, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo digo donante, entonces fosfato, exacto, se tiene que agregar fosfato. Pero si yo digo fuente de energía, entonces se queda libre ADP y fósforo inorgánico. ¿Ven? Este fósforo se quedó fuera de la estructura que para mí es el producto de esta reacción. ¿Cómo se llaman las enzimas que utilizan energía extra para llevar a cabo su función? De la clasificación de enzimas. Sí, cierto, pero había una clasificación que estaban las transferasas, hidrolasas, oxirreutasas, liasas, ligasas, isomerasas. ¿Cuál de esas es esta? Ligasas. Las ligasas son enzimas que requieren, ¿verdad?
la utilización ¿cómo es? De un aporte externo de energía y ese aporte se da gracias al ATP, GTP, UTP, etcétera. Y en este caso la biotin carboxilasa tiene dos funciones. Carboxilar, que es su función primaria, introduce y aparte una enzima especial porque necesita un aporte energético, que es la clasificación número 6, según la Enzyme Commission, que es el tema de la clasificación por la UPAC de la enzima. Bueno, entonces, el primer paso para la síntesis de ácidos grasos implica la carboxilación fíjense, del extremo de la biotina. Esa biotina ahora lo que va a hacer es traspasar este pequeño carbono ¿a quién? A la coenzima A. ¿Ven? Pero no está sola la coenzima A. Esta acetilcoenzima A viene ¿de dónde? ¿De dónde les parece que viene esta acetilcoenzima A? ¿Del ciclo o antes del ciclo? Antes del ciclo. Muy bien, acá está. Se hizo glicólisis, se hizo descarboxilación y acá está el acetilcoenzima A. Como esta persona no necesita energía, entonces no ingresa al ciclo de Krebs. Esta acetilcoenzima A se va aquí. Acetilcoenzima A se une con este sostén que está acá, que es una proteína portadora de biotina, con su carbono que acaba de adquirir, ¿verdad? El CO2. Y esta enzima que se llama transcarboxilasa le transfiere. Y yo voy a obtener como resultado una molécula que se llama malonil-coenzima A. Y esta es la molécula inicial en la síntesis de los ácidos grasos. Y se recupera la proteína portadora de biotina con su biotina. Se recupera. ¿Se entendió los primeros pasos? Ok. Ahora, ¿qué ocurre acá? Así mismo. Vos no vas a sintetizar, o sea, pasa lo siguiente, cuando vos necesitarías sintetizar cuando no comes grasa. O sea, tu dieta no aporta triglicéridos. Entonces vos podés utilizar hidratos de carbono para sintetizar lípidos. Podés hacer esto. Pero son casos realmente en que las personas no comen nada. Estas personas tipo anoréxicas o algo así, que no comen nada. Porque es muy difícil que una dieta balanceada no te aporte hidratos, estos ácidos grasos, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, eso es si necesitas, pero cuando nosotros hacemos esto, cuando me sobra glucosa, o sea, lo que comemos mal, comemos en exceso hidratos de carbono y como ya llenamos nuestro cupo de glucógeno, entonces se desvía hacia grasa. Por eso muchos pacientes ustedes le van a decir, pero doctor, yo no como grasa, a mí no me gusta el colesterol, sí, pero y todo el pan, la mandioca, ¿verdad? Las pastas, el arroz, eso aporta cantidades industriales ¿cómo se llama? De hidratos de carbono, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ¿qué ocurre? Acá en esto lo único que les muestra es cómo, eh, ¿cómo decirles? ¿Cómo ocurre el cambio? Ven que es una proteína circular, o sea, globular, por supuesto. Esto tiene la biotina en un extremo. Acá se nota, por ejemplo, la proteína. Ven que acá el grupo amino es el que le sostiene a la biotina. ¿Quién aporta ese grupo? Este grupo carboxiamino, ¿verdad? La lisina.
Y eso es lo que muestra acá. ¿Ven? Este último aminoácido se llama lisina. Y él es el que le sostiene a la biotina para que haga su efecto. Y ven que acá está en celeste la carboxilasa y del otro lado está la transcarboxilasa. ¿Ven? Esta proteína fijadora, ¿verdad? De sostén para la biotina, de un lado le tiene la carboxilasa y del otro lado le tiene la transcarboxilasa. ¿Se entiende? Sí, profe. No, la lisina es el sostén. El sostén, sí, es el que le atrapa la biotina. De que la biotina, bueno, creo que van a dar, creo que con el profe van a dar, sí, metabolismo de las vitaminas. Van a ver que la estructura de la biotina es así muy sencillita. Y eso es lo que le tiene que sostener esta proteína portadora de biotina, le sostiene, ¿verdad? Esa es la verdad. Y allá abajo, sí, no otro aminoácido de esta proteína. Para esta proteína, la lisina es la que se une con la biotina. Pero la biotina también participa de otras reacciones y se puede unir a otras partes de otras proteínas. Pero en esta particularmente es la lisina el punto de unión. Y allá abajo, ven, está la acetilcoenzima A que sale con malonil, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Bueno, y ahora va a ocurrir la síntesis real. Este es un resumen de lo que va ocurriendo, pero yo les voy a mostrar acá. Es esto mismo, está acá. Y es el inverso de la beta oxidación. Al revés vamos a hacer. En la beta oxidación lo que nosotros queremos es oxidar el carbono beta. Y en este proceso lo que queremos es reducir el carbono beta. Exactamente al revés es el tema. Era exactamente al revés. Entonces, bueno, si miro esto, este que dice primer ciclo, segundo ciclo, esto es lo que va ocurriendo. Y estas flechitas que están acá, hay 4 flechitas, esos son los pasos. Son 4 pasos cada vez que yo añado 2 carbonos. Que es exactamente lo mismo, ¿se acuerdan de los 4 pasos que necesitamos para la beta oxidación? ¿Ok? Igualito es. Solamente que van a invertir su proceso. Entonces, vamos a mirar. En la beta oxidación, a ver un poco. Ay, no, este es micro. A ver, acá donde nosotros teníamos, acá. Cuando estudiamos beta oxidación, los pasos, a ver dónde está el resumen de mis pasos, creo que era este. Acá está. Primer paso, ven acá está el carbono beta. Primer paso era sacar hidrógenos, queda el doble enlace. Introducir agua, ahí se oxida. Tercer paso, sacar hidrógeno otra vez y ahí ya se oxidó mi carbono beta. Eso era lo que quería yo hacer en la beta oxidación. Ahora voy a invertir el proceso. ¿Ven? Entonces tengo así. El carbono. Bueno, les voy a mostrar primero dónde ocurre. Ahí vamos a entender. ¿Ven? Esto que ven acá se llama lanzadera. Esta unión de varias proteínas. Acá hay varias proteínas. Y entre esas proteínas hay enzimas. Ustedes saben, las enzimas son proteínas, pero que tienen su capacidad catalítica, ¿verdad? Este conjunto de enzimas y proteínas es el sostén, ¿verdad? Se le sostienen. Y fíjense acá, resto de cisteína, dice. La cisteína es un aminoácido que tiene azufre. Y por eso acá está azufre y azufre. Esto todo es proteína. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo primero que va a ocurrir es que esta base, vamos a decir, ¿verdad? Se une, ¿qué tengo acá? Acetilcoenzima A, ¿verdad? Que puede venir de la degradación de la glucosa. Se rompe acá esto. A ver. Se rompe acá esto. Este de aquí.
se rompe acá. Acetilo se va, ¿verdad? Y me queda esto es lo que está, la coenzima A se va. Y me queda así, la unión entre el azufre que había acá y este grupito que tiene dos carbonos, que era del acetilo. Ese es el primer paso. Le voy a sostener al acetilo. Punto 1. No sé por qué acá puso acetil con encima. Segundo paso. Acá ya tengo el acetilo que se unió. ¿Y quién se va a unir ahora acá? Se va a unir el malonil. ¿Y el malonil de dónde vino? Este malonil que viene acá vino de esta reacción, ¿verdad? Se dan cuenta que son dos acetilos. Acá hay un acetil coenzima A que se une a un grupo carboxi, ¿verdad? ¿De dónde? Del bicarbonato, acá. Y el segundo acetilo se une a esta base. Entonces, gracias a los dos residuos de azufre, ven, acá está el grupo SH, sulfidrilo, se une acetilo y malonil. Ven que acá muestra perfectamente. En rosa está el carbono que era de un acetilo, en verde está el que vino del bicarbonato y acá en amarillito está el que vino acá directamente el acetilo. Ahora tengo tres grupos ahí, ¿ven? Este acetilo, bueno, lo que es el malonil, coenzima A, que se va a la coenzima A, y acá el acetilo. ¿Qué va a ocurrir después? Fíjense acá. Se cambia de lugar. Entonces se desprende de vuelta el anhidrido carbónico que yo acababa de unir y se queda pegado los dos acetilos. Ese proceso se llama condensar. En este momento yo tengo este carbono con doble enlace y este es lo que quiero reducir. Este va a ser mi carbono beta. Carbono carboxilo, carbono alfa, carbono beta. Este es el que voy a reducir. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, ya tengo mi primera unión. ¿Qué voy a hacer con la primera unión? Reducir. ¿Qué necesito para reducir? Hidrógenos. ¿A quién le voy a usar? Al NADPH. Me va a dar hidrógenos. Entonces, este OH que aparece acá viene de este. Voy a romper esto acá y voy a introducir acá un hidrógeno y acá otro. ¿Y quién me dio eso? Me dio el NADPH. Entonces, en este punto, ¿verdad? Ya terminé, le saqué lo más oxidado que estaba ahí, que era este grupo ceto, ¿verdad? Acá. Pasó a ser un grupo hidroxi. Le voy bajando su oxidación. Siguiente paso, ya tengo el grupo hidroxi, ¿verdad? Entonces, ¿qué le voy a hacer al grupo hidroxi? Deshidratar. Le voy a sacar el oxígeno y le voy a dejar así, doble enlace. Acá había oxígeno, acá ya no hay oxígeno. Le voy bajando su oxidación. Eso quiere decir le voy reduciendo. Se pierde agua. Ese proceso se llama deshidratar. Y el siguiente paso es volver a ponerle el simple enlace. ¿Qué quiere decir? Voy a romper este doble enlace y le voy a agregar hidrógenos y me va a quedar el simple enlace. Es exactamente al revés de la beta oxidación. ¿Se entiende? Eso es más lo que ustedes tienen que recordar. Y otra cosa, ¿dónde se lleva a cabo esto? Por lo general es hígado, riñón, algunas células del pulmón, muchas células de lo que es el tejido conjuntivo pueden hacer. ¿Y en qué lugar específicamente? En el retículo endoplásmico liso. Ahí es donde tenemos las enzimas que son capaces de sintetizar ácidos grasos. ¿Se entiende?
Bueno, entonces, conclusión. Lo que quiero que, ¿saben qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer así un cuadrito para estudiar. Acá van a poner un cuadrito así un cuadrito, ¿verdad? Y acá ponen, acá van a poner beta oxidación, paso 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y al revés van a poner acá síntesis y el paso 4 va a ser acá el 1. Y acá va a ser el 2, y acá va a ser el 3, y acá va a ser el 4. Al revés es. De este lado es síntesis y de este lado es beta oxidación. ¿Entienden? Ok, la misma cosa, la misma cosa. Entonces al estudiar uno ya van a estudiar los dos. Bueno, ahora, vamos a ver este gráfico, ¿verdad? Estas 4 flechitas son 4 pasos. Y fíjense cómo va a quedar. El primer malonil que vino acá se unió con el acetilo, ¿verdad? Y me quedó 2 y 2. Muy bien. Ahora va a venir otro malonil y se va a volver a repetir lo mismo. Entonces, este carbono que quedó acá rosadito, este carbono se va a unir a este y se queda así. Y voy a hacer los mismos pasos para reducir este carbono que se quede simple. Después, otro malonil y se va a volver a unir. Y ahí se va a ir, ¿verdad? Primer ciclo, segundo ciclo. Cada vez que dice ciclo es porque tiene las 4 reacciones para reducir el carbono. Hasta finalmente obtener el ácido graso de 16 carbonos que se llama ácido palmítico. ¿Se entiende? Entonces, para poder hacer esto, yo voy a necesitar de la biotina, porque la biotina es la que va a permitir la carboxilación y ahí voy a obtener el malonil que necesito para unirse con estos restos de cisteína y empezar a ensamblar. No es una reacción química favorecedora, porque ¿cuál es el tema en el cuerpo humano? Nosotros oxidamos mejor que reducimos. Por eso es que las oxidaciones son favorables, porque tenemos más enzimas que oxidan y dependemos del oxígeno y menos las que reducen. Así que no es fácil para la célula sintetizar grasa. Lo hace bajo cierta necesidad. Y también lo hace cuando te sobra glucosa. Pero si a mí me sobra glucosa, quiere decir que yo tengo mucha energía disponible porque acá necesito ATP. O sea, si a mí me sobra glucosa, a mí me sobra energía. Es simplemente una manera de guardar. Y esto está estimulado por la insulina. La insulina estimula la lipogénesis. Este proceso se llama lipogénesis. ¿Y cuál se llama lipólisis? Sí, ¿cuál lípido? Todos los lípidos. Ácido graso. Ácidos grasos que vienen de los triglicéridos. Entonces, yo digo lipólisis, me refiero a los triglicéridos. Si yo digo lipogénesis, también me refiero a los triglicéridos. Porque el primer paso para formar un triglicérido es sintetizar el ácido graso que va a formar. Por eso, si yo saco grasa de mi cuerpo, que yo sintetice, va a ser todo grasa saturada. Que es lo mismo que nos pasa cuando comemos muchos insumos animales. Grasa saturada, porque los mamíferos tenemos estas enzimas, las que propician enlaces simples. No, la biotina es el cofactor, o sea, la vitamina H es el cofactor. La lisina es simplemente el punto de unión, el sostén. El punto de unión en realidad, porque el sostén es la proteína portadora, esa es el sostén. ¿Y cómo se une la biotina? A través del residuo de lisina, así sería. Ok, bueno, y esto, entonces, cuando yo hago lipogénesis, cuando me sobra glucosa o cuando demasiado necesito ácidos grasos para ensamblar fosfolípidos, ¿verdad? Porque ustedes saben, yo necesito fosfolípidos para la reproducción celular,
Porque una célula que acaba de dividirse es pequeñita, pero a la medida que avanza G1, S, G2, mitosis, yo necesito agrandar la célula. Y para agrandar la célula necesito fosfolípidos. ¿Ok? Ok. Bueno, estos son los mismos pasos, ¿eh? Este está puesto nomás, acá le cita las enzimas para que no olviden. Es la misma cosa. A mí me gusta mirar más acá, no sé cómo que entiendo más lo que pasa. Pero si a usted le gusta entender así, es la misma cosa. Y este es el panorama general. Sí, cada ciclo, estas pequeñas rayitas que están acá, estas rayitas que ves acá, son estos 4 pasos. Paso uno, este es el paso uno, que se llama condensación. Ahí está. Paso 2, que es agregar hidrógeno, eso es reducir, ¿verdad? Por eso se llama reductasa la enzima. Después el paso 3, deshidratar, deshidratación. Paso 4, es vuelta otra vez a hidrogenar. Hidrogenación, reductasa se llama. La que oxida se llama oxidasa y la que reduce se llama reductasa. Y como en este caso yo estoy reduciendo, entonces es así, ¿verdad? Se llama reductasa la enzima. ¿Se entiende? Ok. Bueno, a ver. Ah, y este el último paso lo que dice es que le voy a cambiar de lugar, ¿verdad? Le paso a este lugar y es porque acá en este, que es más alto, ¿verdad? Esta proteína que es más larga, que tiene el residuo de cisteína acá, este le va a recibir al siguiente malonil. A ver, acá. El más cortito le recibe al acetilo y el más grande le recibe al malonil. Cuando yo hago todos los pasos, vuelta, se queda así, ¿verdad? Entonces le voy a traslocar al más cortito, donde van a quedar los grupos acetilos que se están uniendo y este va a quedar libre para recibirle al siguiente malonil. Y así se va a ir formando, ¿verdad? Acá está, siempre el más alto, o sea, la zona más, la más larga de la proteína recibe al malonil, ¿ven? Acá está uno, acá hay otro, 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 y así va, ¿verdad? Y la zona más pequeña es donde se van enganchando los acetilos que se van uniendo hasta completar 16 carbonos. Bueno, ¿de dónde sacamos el NADPH utilizado en la síntesis de ácidos grasos? Y esto es de malato a piruvato. ¿De dónde yo saco el malato? Saco del ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Y de dónde más puedo sacar? Y puedo sacar del piruvato también. No sé si se acuerdan, piruvato y malato pues son reversibles. A ver. Este es el ciclo de Krebs. Ven, el piruvato me puede dar malato y el malato me puede dar piruvato también. Acá es reversible esto. Entonces, de ahí yo saco los NADPH necesarios para la síntesis. Puede utilizar también la vía de las pentosas fosfatos, ¿eh? Acá está, esta es la vía. O puedo sacar de acá o puedo sacar de acá. Ustedes ya estudiaron la vía de las pentosas, ¿verdad? No, la vía de las pentosas es la vía metabólica que se utiliza, ¿verdad? Para la falta de, o sea, si a vos te falta ribosa, una persona que come nada, que no te come nada de animal, ¿verdad? O los que son veganos así muy estrictos, ellos tienen ciertas carencias de ribosa, porque la ribosa viene de los nucleótidos y las células vegetales tienen poco acceso a los, o sea, tenemos poco acceso a los nucleótidos, ¿verdad? Y acá está.
¿Para qué yo haría la vía de las pentosas para obtener cuando se requiere NADPH? Entonces ahí yo hago esta reacción que se llama reacción oxidativa, ¿verdad? Y obtengo de glucosa a ribosa. Y ahí se obtiene NADPH para la síntesis de ácido graso. Acá, o transformar malato a piruvato. Eso también es otra opción. ¿Ok? Después, siempre teniendo en cuenta que el malato es muy activo, ¿verdad? En el sentido de que el malato puede salir de la matriz mitocondrial, ¿verdad? Hacia citoplasma y viceversa. Están las lanzaderas ahí de malato aspartato, por ejemplo, que es otra opción de donde puede venir el malato, ¿verdad? Así que los acetilos, eh, o sea, si yo quiero utilizar una acetilcoenzima A para obtener energía, eso va a ocurrir en la matriz mitocondrial, ¿verdad? Porque va a entrar en el ciclo de Krebs. Pero si yo necesito citrato, por ejemplo, ustedes saben, el citrato ¿de dónde sale? De unir acetilcoenzima A con oxalacetato. El citrato puede salir al citoplasma y, bueno, se puede utilizar como algunos precursores del ciclo de la urea también, ¿verdad? Está todo entrelazado, o sea, todas nuestras reacciones químicas están todas entrelazadas, ¿no? Y acá tienen, este es el gráfico del libro, como ven, el malato, que se va a convertir en piruvato, ¿verdad? Acá este, si miro, esto es, a ver un poco, este es citosol, sí, acá, este es citosol. Entonces, en el citosol de una célula, yo puedo transformar malato a piruvato, eso puede ocurrir. Y ahí se tiene el NADPH que se necesita. El piruvato ingresa a la mitocondria y se puede volver a carboxilar para convertirse en oxalacetato. Ustedes saben, el oxalacetato no puede salir de la matriz mitocondrial. O se convierte a malato o se convierte en citrato. Si se convierte en citrato, el citrato sí puede salir. Entonces no se olviden. ¿Cuáles son las moléculas que pueden entrar y salir de la mitocondria para poder hacer estos procesos químicos? El piruvato puede entrar a la mitocondria. El citrato puede entrar y salir también. El malato también, pero el que no puede es el oxalacetato. El oxalacetato no puede entrar y no puede salir de la mitocondria. Así que yo le tengo que transformar en otra cosa únicamente para hacer el cambio correspondiente. ¿Se entiende? Sí, es reversible. Se puede. Se descarboxila. Pero vos pues no usas esa vía. ¿Qué es lo que, de dónde vos sacas ese piruvato? Y probablemente la gluconeogénesis. Este. ¿De dónde? El piruvato lo que no puede salir es de la célula. Y el piruvato, el problema del piruvato es que una vez que ingresa a la mitocondria se transforma. Ya no sale como piruvato. Ya no sale. El piruvato puede entrar. Atender un poco una cosa. El piruvato no puede salir de las células. Por eso es que cuando a mí se me acumula piruvato en el músculo, cuando yo hago mucho ejercicio y entro en el ciclo de Cori, no sale piruvato. ¿Qué es lo que sale del músculo? Lactato, creo, profe. Lactato, muy bien, lactato. Y ese lactato es el que a mí me quema los músculos, ¿verdad? Siento que me arden todos los músculos. Ese es el lactato. Y ese lactato se va al hígado, ¿verdad? Por la circulación general. Y ese hígado transforma el lactato en piruvato en el citosol. Y una vez que entra el piruvato en la mitocondria, ya no sale más. Ahí se quedó. Así que el piruvato sí puede entrar a la mitocondria, pero no sale más. Ya no sale en forma. Se usa enseguida, se transforma ese piruvato. O hace descarboxilación oxidativa para irse al ciclo de Krebs, o se carboxila y forma oxalacetato. Eso es lo que ocurre con el piruvato. ¿Estamos?
El lactato sí puede entrar y salir sin problema. El lactato no entra a la mitocondria tampoco. El lactato se tiene que transformar a piruvato para entrar en la mitocondria, que es el tema del, ¿cómo es? De la fermentación láctica. ¿Verdad? En el músculo yo degrado la glucosa a piruvato. Y el piruvato si se acumula. ¿Por qué se va a acumular? Porque no se va a la mitocondria. ¿Y por qué no se va a la mitocondria? Porque no hay oxígeno. Entonces el piruvato se convierte en lactato y esto es lo que se llama fermentación láctica. Y este lactato se va a la sangre, llega al hígado por la circulación portal, entra a la célula hepática, se convierte en piruvato y de piruvato a glucosa lo que se llama gluconeogénesis. De este lado se llama glicólisis y de este lado se llama gluconeogénesis. No es que sea, el problema es que es desfavorable porque gasta energía. Vos de glucosa, la glicólisis gana 2 ATP, pero la gluconeogénesis usa 6 ATP. Entonces, al ser un proceso desfavorable energéticamente, no se hace con frecuencia, se hace cuando se necesita nomás. Eso es lo que pasa. Gasta mucha energía, lastimosamente, ¿verdad? Es complicadito. Profe, la fermentación de lo que hablaste era esa, la vía anaeróbica que ocurre en la... Anaeróbico. Sí, así mismo. Cuando no, cuando, ¿verdad? Se le dice glicólisis anaeróbica. Bueno, vamos a aclarar algo. La glicólisis es anaeróbica porque no necesita de oxígeno. Vos podés tener glicólisis en cualquier condición, aeróbica o anaeróbica, no importa eso, porque las enzimas no dependen de eso. Y encima, estas enzimas son libres, están en el citoplasma, sin problema. Ahora, el piruvato es el que rebota de la mitocondria. Se bloquea la piruvato translocasa, que es la que mete piruvato. Se bloquea, no hay oxígeno, no entra el piruvato. Y el piruvato, como no puede salir del músculo, se transforma a lactato para salir del músculo e irse al hígado. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Bueno, y este es el ciclo, ¿verdad? De dónde salen los NADPH que se necesitan. Por ejemplo, el tejido adiposo hace vía de las pentosas, porque es su forma de obtener rápido los NADPH que necesita para la síntesis. Así que es una vía disponible en el tejido adiposo. Y el palmit, este ácido graso que nosotros producimos, puede ser precursor de otros. En nuestro cuerpo, en el humano, puede ser precursor de este arato, ¿verdad? Que es también, este que dice acá, 0 dobles enlaces. En otros organismos, pueden formarse a partir del palmitato los dobles enlaces, pero esto es lo que nosotros no tenemos. Por eso se llaman ácidos grasos esenciales. Estas enzimas que están acá, para transformar, ¿verdad? Desaturación, dice, le saca el doble enlace, o sea, le saca la saturación y le pone doble enlace. A partir de acá lo que nosotros ya no tenemos. Entonces tenemos que consumir. A ver, esta parte nosotros no tenemos. Ni esta tampoco. Solamente las que permiten elongar, ¿verdad? Pero esto que dicen de saturación no tenemos nosotros. Only in plants, ¿verdad? Solamente en plantas de todos. ¿Ok? Sí podemos formar ácido araquidónico, pero eso va a venir de un ácido graso insaturado que vos tenías en tu membrana. Justamente ahora vamos a ver eso. Bueno, entonces, ven, acá está, ¿dónde se lleva a cabo? El ácido graso, el retículo endoplásmico, ¿verdad?
El retículo endoplásmico liso es el que utiliza la malonil, que se forma allá arriba con la biotina y se va a unir a las bases en la lanzadera, ¿verdad? Después continúa la elongación en el citoplasma, porque entra y sale por el malonil, ¿verdad? Y finalmente todo termina eh, ensamblado, ¿verdad? Y ahí tiene su destino, el destino de los aminoácidos, ¿verdad? Perdón, de los aminoácidos, dije, de los ácidos grasos. El destino de los ácidos grasos depende de donde se le requiera, ¿verdad? Por lo general, el sistema endomembranas tiene su modificación en el aparato de Golgi. Se puede modificar. Y se va ensamblando en el fosfolípido final, que el fosfolípido se trasloca. ¿Qué quiere decir? Pasa de la cara interna a la cara externa para que pueda ser utilizado. Y también intervienen las vesículas de transporte. Pero eso ya es muy biología, ¿verdad? Nosotros más bien la síntesis, lo que estudiamos en bioquímica. Ah, y acá lo está, acá está. Entonces, ven, acá tienen el cuadrito de comparación. Si yo voy a sintetizar, verá, el proceso activo, sobre todo está después de las comidas, ¿verdad? Obviamente, si una buena alimentación, ¿verdad? Pero si vos todo el día estás comiendo hidrato de carbono, 24 que mandioca, que no sé qué, que sé yo, que gaseosa, que azúcar, que esto, que lo otro, todo el día va a ocurrir, ¿verdad? La síntesis. Sobre todo en tejido adiposo, obviamente glándula mamaria también. Mayoritariamente en el citosol se lleva a cabo, ¿verdad? Algunos componentes se extraen de la mitocondria, mayoritariamente en el citosol. El donante de carbono es el malonil y que se va formando hacia acetilos. El que va a producir la reducción, ¿verdad? Es el NADPH. El control alostérico es el citrato y el palmitil, o sea que si yo tengo, vamos a decir, es lo mismo que les dije anterior en las otras clases. Acá el que controla es el producto. Si yo tengo mucho palmitato, o sea, ácido palmítico, ¿para qué voy a sintetizar? Así piensa la célula. Entonces está controlado por el producto, sobre todo por el ácido palmítico. Si yo tengo ya ácido palmítico, pues no voy a sintetizar. Y si no tengo, pues ahí se activan las enzimas. Así se controla. La hormona es la estimulante por excelencia, es la insulina. ¿Verdad? Y su contraparte, el glucagón, por supuesto, pero la insulina es la que estimula la lipogénesis. Y el producto primario de la síntesis proteica es el ácido palmítico. Y la beta oxidación, que es la degradación de los ácidos grasos, se ocurre en el ayuno o el ejercicio intenso, ¿verdad? Hígado, perdón, hígado, músculo, mayoritariamente en la mitocondria, el producto de la acetilcoenzima A. Los cofactores son el NAD y el FAT. El producto final, siempre malonil. ¿Se acuerdan que malonil eh, es como, al formarse malonil, es el subproducto? Cuando aparece, eh, o sea, el producto básico es la acetilcoenzima A. ¿Se acuerdan que se corta? Dos carbonos. No, el malonil, sí, era una caracterización, pero el malonil aparece con los ácidos grasos impares, ¿se acuerdan? Los impares son los que hacen un pequeño desvío, que no se corta hasta uno, sino que se dejan tres el propio nil, y ahí te va a dar malonil y después succinil. Este. Era control alostérico, dice. ¿Por qué? Porque se forma un producto que no se puede terminar en acetilo y se va a derivar hasta succinil. Y el control hormonal en este caso es el glucagón para los estados de ayuno y ejercicio. Y para los estados de
también ejercicio y estrés es adrenalina. Y el producto es acetilo, ¿verdad? Que es lo que se forma sí o sí en la beta-oxidación. Para eso hago. ¿Se entiende? Bueno, hasta acá es lo más sencillo, ¿verdad? Esto es, voy a pasar aquí, que es el siguiente paso. La forma que yo tengo de almacenar en el cuerpo humano es triglicéridos, ¿verdad? Y los triglicéridos son sencillísimos. Si yo sinteticé ya ácidos grasos, pues lo único que necesito para ensamblar finalmente es glicerol. Y el glicerol puede venir también de los hidratos de carbono. Si yo tengo glicerol, ¿cómo les voy a decir? De los lípidos, bueno, no hay problema, puedo obtener de los lípidos, pero cuando yo estoy en carencia, la dihidroxiacetona puede reducirse hasta glicerol, es otra fuente de glicerol. Y es así, súper sencillo es. El glicerol, que obviamente, recuerdan ustedes que todas las moléculas están fosforiladas. Acá está, ¿verdad? Yo si rompo un triglicérido obtengo glicerol, que se fosforila y luego se reduce a dihidroxiacetona, ¿verdad? Se oxida, perdón, a dihidroxiacetona. Pero puedo hacer al revés también. Entonces, de la dihidroxiacetona que viene de la glucosa, o de la fructosa, o del glucógeno, yo puedo obtener glicerol 3-fosfato. Y eso es lo que necesito para unirle los ácidos grasos. Se llama la enzima acil transferasa. Acil viene de ácido graso. Y entonces le transfiero. Bueno, ¿y qué queda ahí? Fíjense una cosa. Glicerol 3-fosfato es glicerina más fosfato más 2 ácidos grasos. ¿Eso cómo se llama? Es ácido fosfatídico, pero el ácido fosfatídico, ¿se acuerdan? Se puede utilizar para formar ¿qué otro lípido? Fosfolípido. Muy bien, fosfolípidos. ¿Se acuerdan que la estructura básica de un fosfolípido es fosfato, glicerol y 2 ácidos grasos? Bueno, ese es el típico, el fosfatidil. Y aparte, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, ahora le voy agregando otras cosas. Pero en vez de ir a formar fosfolípidos, lo que va a ocurrir es que le voy a sacar el grupo fosfato y me va a quedar DAC, ¿verdad? Diacilglicerol 1, 2, ¿verdad? Y después le voy a agregar uno más nomás para convertirle en triglicéridos. O sea, se usa el mismo camino. Acá está, el glicerol con su grupo fosfato, glicerol 3-fosfato, ¿verdad? Le voy a transferir y le voy a transferir y me va a quedar así, ¿ven? Este que se llama ácido fosfatídico es el que nosotros le decimos fosfatidil y acá le agregamos fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, etcétera. Eso es la base de un fosfolípido. Pero como yo no voy a formar fosfolípidos, lo que voy a hacer es formar triglicéridos, voy a cortar este grupo fosfato. Voy a cortar. Y me va a quedar el diglicérido, ¿verdad? Y este diglicérido yo le voy a agregar un ácido graso más y por fin voy a obtener mi triglicérido. Pero si yo sigo ven, este otro camino, le agrego etanolamina, colina o serina, voy a sintetizar un fosfolípido. ¿Se entiende? O sea que la diferencia entre un triglicérido y un glicerofosfolípido es simplemente el grupo fosfato con su extra, ¿verdad? Acá, con la molécula. Y de este lado yo tengo ácido graso. El mismo camino, muy sencillito. Por suerte, ¿verdad? Esto no hay mucho que hablar acá, ¿verdad? La síntesis de triglicéridos es lo mismo que la síntesis de fosfolípidos, ¿verdad? La misma cosa. Es prácticamente de ahora, estamos hablando de los glicerofosfolípidos, porque después están los esfingofosfolípidos, que es otra cosa, ¿verdad?
Estos son los glíceros, los más comunes y que están en todas las membranas celulares. Entonces, ven, acá por ejemplo tienen un pequeño resumen. Hidratos de carbono de la dieta me pueden dar glucosa. La glucosa me puede dar acetilcoenzima A, que a su vez me puede sintetizar ácido graso y a su vez triglicéridos. Y después tenemos el otro grupo, que son los aminoácidos glucogénicos, que van a ver, creo que ya dieron con el profe, ¿verdad? O todavía no. Ustedes no, todavía no dieron metabolismo de los aminoácidos, ¿verdad? El ciclo de Krebs. Ok. Ok. Después van a ver que también las proteínas de la dieta me pueden dar grasa. O sea que no hay caso. Todos los caminos conducen a los triglicéridos. Es así. Bueno, esa es la síntesis. ¿Alguna duda de la síntesis de triglicéridos y de fosfolípidos? Que es re fácil. Acá les puse así aparte la síntesis de fosfolípidos, que es la misma cosa, ¿verdad? Solamente que en vez de colocar el diacilglicerol, ¿verdad? En vez de colocarle el otro ácido graso, le voy a colocar una molécula que corresponde al tejido. Porque eso sí, cada tejido tiene su preferencia, ¿verdad? Si le va a poner etanolamina, colina, serina, ¿verdad? Eso ya depende de cada tejido. Pero la secuencia es la misma, ¿se entiende? Bueno, y yo me salté acá. Vamos a los eicosanoides, que están todos relacionados también, ¿verdad? Acá tenemos el ciclo de los triglicéridos. Un triglicérido puede ocurrir lo siguiente. Si yo hago este camino de arriba, se llama lipólisis, ¿verdad? Glicerol por un lado, que se puede ir a la glicólisis, y el ácido graso sale a la sangre y la albúmina le transporta, por ejemplo, hasta el hígado, al tejido muscular, etc. Si este ácido graso y esto fuera músculo, entonces esta persona está haciendo ejercicio y se va a gastar este ácido graso hasta obtener ATP. Pero si esa persona está en reposo, por ejemplo, este ácido graso se puede unir con glicerol y formar triglicéridos en el hígado. Y los triglicéridos en el hígado pueden volver a salir a la sangre gracias a las lipoproteínas sanguíneas. ¿Cuál es la primera lipoproteína que sale del hígado y va a la sangre? Que tiene triglicéridos, claro, tiene muchos triglicéridos. ¿Esta cuál sería? HDL, LDL, VLDL, LP, ¿cuál sería? VLDL. VLDL, muy bien. VLDL. Ven, bueno, very low, ese es el que sale acá. ¿Se entiende esto? Very low density. Exactamente. Very low density. Bueno, este es el ciclo de los triglicéridos. Y ahora vamos a ver. Este es la verdad que me equivoqué, que hubiese puesto abajo este. Vamos a ver primero este, que es para completar los fosfolípidos. Entonces, los triglicéridos. Vamos a ver la secuencia. Lo primero que yo tengo que sintetizar es ácido graso, ¿verdad? Una vez que yo ensamblo todo mi ácido graso, que yo humano hago el palmítico, ¿verdad? Puedo ensamblar los triglicéridos. ¿Cómo voy a ensamblar los triglicéridos? Muy sencillo. Le necesito ¿a quién? A un glicerol, ¿verdad? Que va a estar fosforilado. Si yo sigo el camino de los triglicéridos, voy a llegar hasta triacilglicerol, ¿verdad? Pero puedo también, a partir de la misma base, formar fosfolípidos. O sea, es la misma cosa. O formo triglicéridos o formo fosfolípidos. Puedo hacer el mismo camino. Después, fosfolípidos ya vimos súper facilito. Está la otra opción. Está el tejido nervioso, ¿verdad? Cerebro, cerebelo, todas las terminales, ¿verdad?
necesitan de otro tipo de lípidos. Y por un lado está la esfingomielina, que yo le necesito a la esfingosina, que es un polialcohol, que se va a convertir en ceramida, y la ceramida se va a convertir en esfingomielina. Eso se acuerdan que habíamos dado en lípidos. Pero las ceramidas son la estructura base para la formación de esfingomielina. Y son estructuras muy útiles, por ejemplo, en las uñas, en el pelo, en la matriz extracelular, las ceramidas. Por eso es que se usa cosméticamente las ceramidas, ¿verdad? Para lubricar la piel, etc. ¿Se entiende esto? Esto es muy fácil. De esfingosina a ceramida y de ceramida a esfingomielina. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Y después está la otra opción, que esto sí ya es mucho más específico, sobre todo en la parte cerebral, ¿verdad? Los cerebrósidos y los gangliósidos. La esfingosina me da ceramida y la ceramida me da cerebrósido. Y teníamos, si es un solo, acá ven galactosa, un solo hidrato monosacárido es cerebrósido. Y si tiene 3 monosacáridos es gangliósido. Esto habíamos dado en lípidos, ¿se acuerdan? Ok, eso está en lípidos. Profe, cuando era gangliosio eran 3 hidratos de carbono y más Sí. ácido ciálico. No, ese ácido ciálico es cuando ya está combinado dentro del tejido de la matriz. Así nomás solito, ¿ves? Cuando tiene uno solo es cerebrósido. Y cuando tiene 3 es gangliósido. Y acá, cuando se combina con este, es porque ya está unido a la matriz. O sea, yo me estoy refiriendo al ensamblado. Si vos ensamblás primero con uno solo, con galactosa, ese es cerebrósido. Y el gangliósido vos ensamblás con 3, pero para que el gangliósido cumpla su función, ahí sí se tiene que unir al ácido ciálico. Y su función es hacer, viste que vos tenés la neurona y aparte vos tenés las células de la glía. Y todo ese sector tiene que estar lubricado lipídicamente. Hay lípidos ahí. Entonces, uno de esos lípidos que sostiene eso, que está lubricando ahí, o sea, son los gangliósidos y cerebrósidos. Que si vos te vas al tejido pulmonar, por ejemplo, vos tenés el tejido pulmonar entre el alveolo pulmonar y el capilar pulmonar, vos tenés una capa de fosfolípido que lubrica. Por eso que vos al inhalar y exhalar se mueve eso. No está rígido ahí. Y lo mismo pasa acá. Hay tanto flujo de electrones que esto no puede ser rígido, tiene que ser, por eso se dice que el cerebro es plástico, tiene que tener plasticidad y eso le dan los lípidos. ¿Se entienden? Por eso es que cuando el alcohol supera la barrera hematoencefálica, te puede causar daño en la corteza sobre todo, ¿verdad? Y lo primero que choca en el cerebelo. Entonces, al serlo el alcohol un depresor del sistema nervioso, obviamente te deprime funciones. Primero son funciones motoras, después en algunos casos, algunas personas les afecta mucho el habla, ¿verdad? Le nubla la vista, tiene sueño, qué sé yo, no sé, otras funciones de pensamiento, ¿verdad? Por eso el que está borracho no tiene esas capacidades porque es un depresor del sistema nervioso central y aparte de eso, es diluyente y puede causar daños graves al sistema nervioso por estos motivos, ¿verdad? Justamente por los gangliósidos y los cerebrósidos y la esfingomielina y la ceramida, esos son de carácter lipídico. Y ustedes saben que los lípidos son solubles en solventes orgánicos. ¿Ok? Sí, profe. Claro, o sea, vos tenés muchas funciones de los lípidos. En primer lugar, hacer el empalme, el contacto y contacto con células,
¿verdad? Por eso existe lo que se llama matriz extracelular, que es el sostén. Ahora, las matrices extracelulares cambian de acuerdo a los tejidos. La mayoría de nuestros tejidos tiene como matriz extracelular selectinas, integrinas, colágeno, elastina, queratina. Eso es lo básico, ¿verdad? De cualquier matriz celular. Pero en el cerebro, vos tenés otro tipo de tejido al tener flujo de electrones. Y por eso es que vos tenés lípidos rodeando todo eso. Todo es lípido. No sé si alguna vez tocaron el cerebro de algún mamífero. Es así todo gomoso, parece, por la cantidad de lípidos que tiene. Y ahí lo que vos matas cuando metes mucho alcohol, porque te va diluyendo. ¿Qué quiere decir? Te va como sacando la grasa, sacando, pero por afinidad química. Bueno, eso es, ven, triglicéridos, fosfolípidos, está muy relacionado. Y otro grupo de elementos que está muy relacionado con los fosfolípidos son los eicosanoides. ¿Qué son los eicosanoides? Son estructuras que surgen a partir de los fosfolípidos y le tenemos en un grupo muy importante porque son precursores, o le podemos decir también, queda mejor en fisiología decirle moléculas proinflamatorias. Están las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, prostaciclinas. Son moléculas que surgen a partir de un elemento de alerta, vamos a decir. Por ejemplo, yo tengo mi membrana celular, por supuesto, con toda su estructura, proteínas, proteínas internas, glicoproteínas, todo lo que quieran, ¿verdad? Surge una señal de afuera, por ejemplo, citoquinas, en el caso del sistema inmune, interleucina 6, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 10, histamina, que es luego una de las moléculas más odiosas que tenemos, porque es muy inflamatoria, ¿verdad? De hecho, se llama, ¿verdad? La histamina es la caldera de las células, pica, pica, ¿verdad? Arde demasiado. Cualquiera de estas sustancias actúa sobre receptores celulares. Estos receptores generan la actividad de estas enzimas fosfolipasas. Las fosfolipasas cortan los fosfolípidos y tenemos esto yo, ¿dónde yo puse? A ver un poco a la pucha, yo tenía una imagen de la fosfolipasa. No, no sé dónde metí esa imagen de la fosfolipasa. Tengo un cuadrito que muestra dónde cortan todas las fosfolipasas. Acá, por ejemplo, bueno, este está mostrando acá, ¿verdad? La fosfolipasa A1 corta aquí, en el extremo. Ven que esto es un fosfolípido, ¿verdad? ¿De qué se conforma un fosfolípido? Tiene dos ácidos grasos, el glicerol, el grupo fosfato y una X molécula, que puede ser colina, serina, etanolamina, inositol, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a cortar con estas señales. ¿Cuáles son las señales? Pueden ser citoquinas, histamina. De acuerdo por supuesto, a la célula de la cual estamos hablando. Si esta célula tiene fosfolipasa 1, va a cortar acá. Si tiene fosfolipasa 2, va a cortar el segundo ácido graso. Este viene de acil 1, acil 2. Fosfolipasa C corta acá en la parte de fosfato, ¿verdad? Y la fosfolipasa D corta la unión con la X molécula. ¿Se entiende esto? No, la fosfolipasa 1 sería la que te corta el acil 1 que está en el primer carbono, por eso R1, ¿no? El carbono 1. La fosfolipasa 2 te corta en el que está en el carbono número 2. Y la fosfolipasa C te corta el grupo fosfato y la D la unión con la otra molécula. Entonces, por eso acá muestra varios caminos, ¿eh?
Fíjense cómo actúa el tema. Esto les va a ayudar después en fármaco, ¿verdad? Cuando uno tiene aquí un estímulo, por ejemplo, citoquinas o histamina, ¿verdad? Vamos a suponer una persona alérgica, ¿verdad? Libera histamina por sus células dendríticas, etcétera, ¿verdad? Se produce lo siguiente. Si esta célula tiene fosfolipasa C, por ejemplo, o fosfolipasa A2, corta estos elementos y se forma ácido araquidónico. O sea, depende de la célula, ¿verdad? Acá tienen otros ejemplos. Vamos a suponer, yo tengo fosfatidilcolina y actúa la fosfolipasa A2, se queda como resultado el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico es el precursor de diversas moléculas como, si sigo estas flechas indican vías metabólicas que siguen los distintos tejidos. Puede ser que yo esté en una célula que genere prostaglandina E2, estoy en otra célula que genera prostaglandina F2, tromboxano A2, prostaglandina I2, etcétera, etcétera. Los resultados dependen de la célula, pero la parte inicial siempre es la misma, ¿verdad? El ácido araquidónico, por ejemplo, me puede dar, ¿ven? Distintas prostaglandinas. Por ejemplo, tengo prostaglandina I2, que se conoce con el nombre de prostaciclina. En el endotelio vascular, lo que a su vez produce vasodilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Y el tromboxano A2 estimula las plaquetas para que produzcan agregación plaquetaria y produce vasoconstricción. Ven que al revés, pero esto depende del tejido. Lo que ustedes tienen que saber ahora mismo, porque esto van a dar después en fisiopato, lo que tienen que saber ahora es de dónde viene y por qué viene. Entonces yo tengo, por ejemplo, para obtener ácido araquidónico dependo de las fosfolipasas. Y para obtener el siguiente paso dependo de las ciclooxigenasas. Ciclooxigenasas para ciclar esto. No sé si se entiende, chicos, doctores. Espera, el primer paso siempre es una fosfolipasa, ¿verdad? O sea, de fosfolípido a ácido araquidónico siempre hay una fosfolipasa intermediando, ¿verdad? Pero de ácido araquidónico hasta el resultado final necesito lo que se llama ciclooxigenasa. Ciclooxigenasa se llama COX. Y cada célula tiene su propia ciclooxigenasa. En el endotelio, en el riñón, en el pulmón, en el hígado, en el tracto respiratorio, donde sea vos tenés ciclooxigenasa. Pero esta ciclooxigenasa no se va a activar si no hay ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico no va a surgir si vos no tenés un estímulo. O sea que para que vos tengas una prostaglandina, prostaciclina, tuvo que haber existido un estímulo, o si no, no va a existir esta secuencia de eventos químicos. Alergia, ¿verdad? Histamina, por ejemplo, se libera en las alergias. Interleucina 6 se libera es liberada por el hígado, ¿verdad? Estimulada por interleucina 6, que es liberada a su vez por los macrófagos, y los macrófagos pueden ser estimulados por una bacteria, por una célula infectada por virus, por un parásito, por una sustancia alergénica. ¿Se entiende? Es una cadena de eventos. En Inmun habrán dado ustedes cómo se estimulan los macrófagos, ¿verdad? El macrófago se estimula por una célula presentadora de antígenos, que podría ser, no sé, una célula infectada por virus, por ejemplo, cuando el linfocito T CD8 le libera interleucina 5 y a su vez estimula el macrófago. En fin, hay miles de estímulos que provienen sobre todo de agentes infecciosos, y ahí tienen toda la colección que están estudiando en micro. Ahora ya tienen bacterias, virus, te pueden haber parásitos, hongos, ¿verdad? Todo lo que se les ocurra dan estímulos. O está la citoquina o está la histamina.
Y acá ven los corticoides. ¿Para qué yo tomo corticoides? ¿Verdad? Por lo general, ¿qué hace un corticoide? Baja. ¿Para qué le doy corticoide a una persona? ¿Para que baje qué? Inflamación. La inflamación. Entonces, ¿quién produce la inflamación? Mira. La histamina es la que estimula. El que produce la inflamación son las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaciclinas. Ellos son, por ejemplo, acá. El tromboxano A2 produce vasoconstricción, agregación plaquetaria. Y el otro, la prostaglandina E2, produce vasodilatación, inhibe la agregación. O sea, depende de la situación, ¿verdad? Pero estos son considerados proinflamatorios porque provocan cambios de acuerdo al estímulo que recibe acá. Por ejemplo, tenemos este otro, que es la fosfatidil, ¿verdad? Acá le teníamos la fosfatidilcolina. Acá tenemos también la fosfatidilcolina, pero como es otro tejido, acá su ciclo oxigenasa se llama lipooxigenasa. Y la lipooxigenasa me va a dar como resultado leucotrienos. Leucotrieno B4, leucotrieno C4, leucotrieno D4, E4, etc. O sea, fíjense que el origen es el mismo. Acá yo tengo un fosfolípido que se degradó a ácido araquidónico. A partir de acá, del ácido araquidónico, depende del tejido. ¿Se entiende? Profe. Ok. Bueno, y acá está la vía de la lipoxigenasa, que es para los leucotrienos. Acá está, por ejemplo, el leucotrieno B4. En vez de tener ciclo, ven que dice, al decir ciclo oxigenasa se obtienen ciclos acá, ¿ven? Y los ciclos están en las prostaglandinas y en los tromboxanos. Y de este lado, lipoxigenasa se obtienen los leucotrienos que no tienen ciclos, ven, son moléculas abiertas. Abiertas. Y estas todas son proinflamatorias. Entonces yo le doy corticoides a una persona. ¿Para qué le doy corticoides? Para inhibir a la fosfolipasa, para inhibir a estas moléculas. Eso es lo que hacen los corticoides. ¿Verdad? Por eso yo no puedo tomar eternamente, ¿verdad? No puedo tomar eternamente este, sí, sí. Es que hay otras funciones. Los corticoides también producen aplasia medular, disminuyen la cantidad de neutrófilos circulantes en sangre.